Bueno, mi nombre es Hugo, ¿sí? Soy licenciado en enfermería. Esta mañana vamos a ver la tensión arterial, algo muy interesante que, bueno, ya estuvieron viendo también los signos vitales con la docente Florencia, muy necesario que nos va a ayudar mucho en nuestro labor, ¿no? Como profesional. Bueno, ahora vamos a pasar la diapositiva, así podemos arrancar con la clase. Ustedes me dicen si se puede ver. Bueno, ¿lo ven en pantalla? Sí, profe. Sí, sí se ve, profe. Muy bien. Bueno, todos los que comentaron hasta ahora, está muy bien, es el momento donde uno aprende, aprendemos todos juntos. Los que todavía no se animaron a comentar, anímense ahora, ¿sí? Porque la clase lo hacemos entre todos. Bueno, vamos a pasar. Tensión arterial. ¿Es lo mismo hablar de tensión arterial que presión arterial? ¿Qué les parece a ustedes? No, no es lo mismo. No. Bien, Porque ¿cuál una es es la la fuerza que diferencia? ejerce la sangre sobre las paredes y otra es la fuerza que hacen las arterias para mantener la sangre dentro. Excelente. Muy bien. Una, como decía la compañera, la presión arterial es la que ejerce la sangre en las paredes de las arterias, en la diferente parte de la pared de las arterias. La otra, la tensión arterial, es la que vamos a ejercer nosotros como profesionales, una contrafuerza, ¿verdad? En el paciente. Y esto, como es una medición, dijimos, tiene dos tipos. La que va a ser alta, que va a ser la presión arterial sistólica, y la que va a ser baja, la presión arterial diastólica. Bueno, ¿alguna vez se tomaron la presión? Supongo que sí, ¿no? A ver, alguno si nos dice su presión habitual. Que 7-10. Sí, Lorena. ¿Presión habitual es 7-10? Me desmayé. 7, 10. Sí, está. Estoy de presión baja, por eso. Entonces, ¿no será 170 o 17? No, 70-10. A vos te dijeron 70 de sistólica y 100 de diastólica. Sí, O sea, Ah, vos presentabas mayor valor de la diastólica, o sea, cuando el ventrículo estaba en reposo, cuando la sangre viene con menor fuerza, en tu caso, no, vos habrás escuchado mal, lo que te dijeron era 170, 100 de sistólica y de 70 de diastólica. Hugo, seguí. sí. Lorena, íbamos a ir todo para tu casa. Y vamos a ayudarte. Bueno, aviso. sería entonces 170, 60, dijo Lorena, ¿verdad? Y esto lo vamos a medir en milímetro de mercurio. Entonces, ahora que vamos a ser profesionales, ya no decimos 17 o 11,6, sino decimos 110,60, ¿cuánto? Entonces, Milímetros de mercurio. excelente. Que sería MMHG, ¿verdad? Abreviado. Correcto. Sí, ellos cursaron la secundaria, se supone que ya eso lo tienen adquirido. Cuando yo voy al ámbito hospitalario, a María, a José, no le voy a decir, tiene 110/70, se infarta, porque comúnmente a esas personas, ¿qué le dice el médico? O sea, señora, usted tiene depresión 11,7, 12,8, o no sé, o 15,9, no le dice 150/90, entonces la señora ya está acostumbrada a que le digan ese valor. Nosotros entre el equipo interdisciplinario sí manejamos esos valores, hoy vamos a hablar de manera correcta, lo mismo cuando ustedes vayan al ámbito hospitalario, con la enfermera, con el médico,
Les van a preguntar, ¿le tomaste la presión? Sí. ¿Cuánto te dio? No le voy a decir, ay, me dio 15,8. Eso lo dejamos en casa. ¿Cuánto me diste? ¿Cuánto te dio? 150,80. ¿Sí? ¿Se comprende? Y siempre la unidad de medición es milímetros de mercurio. Hugo. Muy bien. Y la presión sistólica entonces va a ser la sangre que bombea el corazón a través de los ventrículos. Esta fuerza va a ser la onda más alta entonces, la que tenemos, ¿no? La presión sistólica. La presión diastólica va a ser cuando el corazón se relaje, cuando los ventrículos se relajen, estén en reposo. Muy bien. Bueno, ¿y qué es la presión de pulso? Va a ser una diferencia entre las presiones, es decir, entre mi presión arterial sistólica y mi presión arterial diastólica. Acá tenemos un ejercicio. Por ejemplo, si mi sistólica es de 180 milímetros de mercurio y mi diastólica es de 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto me da acá la presión de pulso? Esto es fácil. ¿Cuánto? 80 milímetros de mercurio. Bueno, este valor, Ajá. este valor que se obtiene, que es la diferencia entre las dos presiones, va a estar determinada por qué. Está determinada por el volumen sistólico y la distintibilidad de esas paredes arteriales. Esa amplitud es lo que va a determinar. Según la bibliografía, que dicen que la presión normal o la presión de pulso normal es de 40 milímetros de mercurio. Pero si esa persona está corriendo y yo voy y tomo la tensión arterial, ¿cómo va a estar? ¿Elevada o va a estar baja respecto a su normal? Elevada. Entonces, si yo estoy diciendo que un valor normal de una persona en reposo, la presión de pulso se considera dentro de los parámetros estables 40 milímetros de mercurio, si esa persona corrió, me va a dar obviamente la presión de pulso elevada. Entonces, ¿qué es lo que dice la bibliografía? Que cuando esa persona realiza actividad física, la presión de pulso va a ser superior a 100 milímetros de mercurio. Y cuando esa persona presenta una presión de pulso menor a 25 milímetros de mercurio, se dice que estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. Hugo, puedes seguir. Bien. Bien, y teníamos otro ejercicio, ¿no? Si tenemos 140 sobre 90 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión de pulso? Dijimos que es la diferencia, la resta. ¿40 milímetros de mercurio? ¿De 100, 140? Demoraron muchísimo en responder, eso se hace de memoria, no lápiz y papel. Sí. Acá cuando uno va a trabajar en el ámbito hospitalario no saco la calculadora ni estoy contando con los deditos. Rápido, tenemos que tener el cerebro ágil. Bien. Seguimos. Entre 50 milímetros de mercurio. Vamos con la presión arterial media, ¿sí? Bueno, este es un promedio que tiene que ver con los grandes vasos en cada latido del corazón. Esta es la fórmula que podemos ver nosotros para sacar la presión arterial media. Tiene que ver con el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistemática, la presión venosa central. Y la manera que podemos ver es 2 por presión arterial diastólica más presión arterial sistólica sobre 3. No sé si se ve el pulsor. Hay dos fórmulas. Esta es la fórmula fácil. ¿Cómo hacemos? Memorizamos 1, 2 y 3. Bueno, ¿qué iría primero? Una sistólica más 2 diastólicas sobre 3. Esta presión arterial media, ¿qué es? Bueno, es el promedio, ¿no?, durante un ciclo cardíaco, es decir, el impulso, la presión constante que impulsa la sangre durante un ciclo cardíaco. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la fórmula para representar la presión arterial media, tenemos esta que es fácil de memorizar, o bien van a encontrar que es igual a diastólica más 1/3 por presión de pulso. ¿Y la presión de pulso a qué era igual?
Presión A la sistólica. diferencia entre la presión La sistólica y la sistólica presión y la distólica. diastólica. Muy bien. ¿Se comprende? Tenemos dos maneras de presentarlo. Esta o esta. Ustedes eligen. Pero esta me parece que es la más fácil de memorizar, pero en la mayoría de los libros está esta. Presión arterial diastólica más 1/3 por presión de pulso. Muy bien. Y recordemos, licenciada Mabel, que esta es una pregunta muy importante también, ¿verdad? Sí. Una pregunta. Sí. Dijo que la PAM era el promedio de qué? Presión arterial media. Es una presión promedio que tiene que ver con los grandes vasos, ¿sí? En cada latido. Y la presión de pulso es la diferencia entre ambas presiones. No sé si se entendió. Gente, Perfecto. ¿Lo puede repetir de nuevo, profe? Sí. Sí, tenemos la presión arterial media, que es la presión promedio, ¿no? ¿Está bien? ¿Esta parte? Es muy Sí. importante estas fórmulas que estamos viendo acá. ¿Cómo las sacamos? Una es sistólica más 2 de diastólica sobre 3. ¿Y cómo sacamos la presión de pulso? igual recuerden que acá se presentan las dos fórmulas, ¿eh? Presión arterial media se representa de las dos maneras. Presión arterial diastólica más 1/3 presión arterial sistólica más presión arterial diastólica. O bien puede ser una sistólica más 2 diastólicas divididas. Acá tenemos la presión de pulso. ¿Sí? Esta partecita. Muy bien, avanzamos. Determinantes de la presión arterial. Bueno, ¿cuáles son? La acción de la bomba del corazón. Esta es la que tenía que ver con el gasto cardíaco. Ustedes lo vieron en la clase recién, la tienen fresquito con la docente Florencia. Si nuestra bomba es débil, ¿no? Y el corazón bombea escasa sangre, ¿cómo va a ser nuestra presión arterial? Muy bien, Baja. el gasto cardíaco va a ser bajo también. Y si nuestra bomba es potente, el volumen aumenta, ¿cómo va a ser nuestra tensión arterial? Alta. Excelente. Tenemos un ejemplo, ¿no? La bomba de agua. Todos sabemos que en verano, cuando hay poca presión, ¿no es cierto? Esa bomba trabaja, pero no llega el agua. Si la presión de agua que viene de la red es más fuerte, bueno, esta bomba de agua va a tener volumen y va a ser más potente. Eso es lo que aumenta también el gasto cardíaco en nosotros, ¿no? Por eso también tenemos la tensión arterial alta. La resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica puede elevar nuestra tensión arterial, especialmente la diastólica. Sus factores que crean resistencias capilares en los arteriales, en las arteriolas, en la viscosidad, es lo que nos va a ayudar a levantar la presión o de mantenerse hipertensa, ¿no? La persona. Es muy importante también el diámetro interno, la luz de la arteria y de las arteriolas. Ustedes también lo pudieron ver esto. Y como la resistencia vascular está compuesto con tejidos elásticos y musculares, estos pueden ser sustituidos por tejidos fibrosos. Entonces acá es donde se pierde esa elasticidad y dilatación. Entonces, ¿cómo va a ser ahí nuestra presión arterial? Perdimos la elasticidad, la dilatación. Sería como que hay una vasoconstricción, Exacto. entonces sería mayor. Sí. Muy Si el bien. diámetro, un ejemplo, vamos a hablar. Si tenemos el vasito y el diámetro de ese vaso, la luz es chiquita, ¿cómo va a ser la fuerza que tiene que hacer la sangre? ¿Mayor o menor? Mayor. 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 Si la fuerza que tiene que hacer la sangre va a ser mayor,
¿cómo va a ser la tensión arterial? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. O sea, si yo tengo el diámetro del vaso disminuido, la resistencia es mayor, por lo tanto la tensión elevada, la tensión arterial va a estar elevada. A mayor resistencia, la tensión arterial va a estar elevada, a menor resistencia vamos a encontrar dentro de los parámetros estables. Seguí, Hugo. Muy bien, entonces tenemos el diámetro que dijimos, la elasticidad, y ahora tenemos la viscosidad de la sangre, otro factor. ¿Qué quiere decir la palabra viscosidad? La densidad de la sangre está más densa. Eso, muy bien. Lorena y Mariana, muy bien. La viscosidad quiere decir que la sangre va a ser más densa. Entonces, nuestra presión arterial, ¿cómo va a ser en este caso? La sangre va a estar más pesada, al corazón le va a costar bombear más, porque con mayor fuerza tiene que bombear para poder que la sangre fluya. Es más pesada. ¿Y entonces qué hace el corazón? Trabaja más. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la tensión arterial? ¿Va a estar mayor, va a ser menor o mayor? Mayor. Muy bien. Muy Menor. bien. Listo, Hugo, sí. Muy bien. Volumen sanguíneo. El paciente está con una hemorragia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la tensión arterial en este caso? Va a ser menor. Muy bien. ¿Y si el paciente está con diarrea, pierde líquido? Va a estar más viscosa la sangre. Va a estar baja. Acuérdense, la bomba del corazón no llega al volumen. Bajo gasto cardíaco. Si disminuye el volumen, la presión arterial desciende. Y si el volumen aumenta, la presión arterial también aumenta, ¿no? Bueno, vamos con los factores que influyen en la tensión arterial. ¿Por qué decimos que la edad influye en la tensión arterial? Porque lo que habíamos visto antes, que en los niños es mayor. Bien. Y en las personas mayores iba bajando considerablemente. Que tenía que ver con la elasticidad. Exacto. Pero va subiendo, ¿no? A medida que uno va creciendo, por ejemplo, desde que nacimos, ¿no? A la pubertad llegamos a la máxima o la presión arterial normal que mantenemos, y luego cuando se va haciendo, va perdiendo la elasticidad, se va haciendo más rígido, bueno, entonces nuestra presión tiende a subir. Bueno, muy bien, ahí tenemos el ejercicio. ¿Por qué decimos que el ejercicio influye en la tensión arterial? Porque si haces ejercicio aumenta la tensión arterial. Bien. ¿Qué más subía de nosotros? Adentro, determinante del corazón. Las hormonas que se generan por el ejercicio. No, el gasto cardíaco aumenta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Viene la persona de correr, viene al hospital, al consultorio, ¿le tomamos enseguida la presión? No, hay que esperar que descanse un poco. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Ahí la bibliografía habla. 10 minutos. 5 minutos. Yo necesito más tiempo para descansar, te digo. Entre 20 y 30 minutos, dice. Sí, bien. Bien, media hora dijeron por ahí. ¿Por qué decimos que el estrés también influye en nuestra tensión arterial? ¿Cómo, profe? No lo escuché, disculpe. Sí, ¿por qué decimos que el estrés es otro factor que influye en la tensión arterial? ¿Cómo tenemos? Puede ser porque aumenta. Muy bien, aumenta. Porque hay mayor flujo de sangre. Bien, nuestro sistema nervioso simpático lo que hace es elevar nuestro gasto cardíaco. Si nuestro gasto cardíaco, ¿no?,
la acción de la bomba del corazón subía, nuestra presión también subía. Bueno, y el sexo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Dijo simpático o parasimpático? Simpático. Sistema nervioso simpático. Ok, gracias. ¿Por qué Puede decimos ser que que en los hombres sea mayor la presión por, Ajá. o sea, la cantidad de músculo que tienen es mayor que las mujeres, que la sangre tenga que fluir más al resto del cuerpo, que sea mayor? Bueno, tiene que ver con cambios hormonales, ¿sí? Más que con la musculatura. También decimos que en la menopausia, ¿sí? En la mujer tiende a subir. La mujer generalmente tiene la presión un poco más baja que el hombre, ¿sí? Ahí está. Y luego tenemos los medicamentos. ¿Por qué este influye en la tensión arterial? ¿Qué sucede si tomamos morfina, por ejemplo, un analgésico muy fuerte? ¿Cómo, perdón? No te escuché, Laura, ¿no? No se escucha. Son medicamentos que generan vasoconstricción. Pues son medicamentos que van a relajar, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer que el paciente tenga la tensión arterial baja. Y si toma cafeína, Aumenta. Bueno, por eso los terminados en ina no aumentan, no generan vasoconstricción. no siempre lo que es medicación es lo que va a generar un relajamiento, ¿no? Lo que es analgésico generalmente. ¿Y por qué decimos la variación diurna? ¿Por el horario? Muy bien, ¿qué suele nos ser sucede a la muy rara mañana con la presión arterial? ¿Por el metabolismo? Excelente, nuestro índice metabólico es bajo a la mañana, por lo tanto que a medida que va pasando el día, a la tarde, ¿no es cierto?, va alcanzando una presión arterial normal o una elevación de la tensión arterial también. Luego tenemos la obesidad, puede ser infantil o adulta también, esa también es otro factor que genera hipertensión, nuestro modo de vida, ¿no? También decimos las enfermedades. ¿Por qué? Por el gasto metabólico. No, en las enfermedades lo que tenemos son que va directamente a los determinantes de la acción de la bomba del corazón, resistencia vascular periférica, la viscosidad, por ahí el volumen también, ¿sí? Acuérdense, una paciente que está internada por una ACV, ¿no? Puede ser que ella tenga la presión arterial elevada porque tiene un factor que influye en eso. Tenemos el alcohol, sedentarismo, tenemos los cigarrillos también. ¿Y por qué decimos también la temperatura? Cuando tiene fiebre, vino con Florencia esto, ¿cómo va a ser la tensión arterial? Mayor. Muy bien. Y si hace calor, 40 grados de calor, volvemos a la semana pasada. ¿Cómo tenemos la presión? Disminuye. Es menor. Es verdad, ahí es donde pasa la vasodilatación, ¿verdad? Sí. Excelente, vamos a seguir. Tenemos la arteriosclerosis, ¿es lo mismo que la aterosclerosis? Bueno, en la bibliografía de Cossier encontramos a la arteriosclerosis, ¿no?, que es un endurecimiento de las arterias medianas y grandes vasos. Entonces nuestra elasticidad baja y a la vez sucede que es más difícil la circulación de la sangre. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, lo tenemos ahí en la bibliografía, ¿sí? Tenemos el endurecimiento de las arterias, que sería la arteriosclerosis, medianas y grandes vasos, se pierde la elasticidad y va a haber una difícil circulación. Esto generalmente pasa en mediana edad, ya llegado a anciano,
Y el otro, que es parecido a la palabra, ¿verdad? Aterosclerosis. No es lo mismo. Es una placa de ateroma que obstruye el paso. Es importante saber las diferencias entre las palabras que suenan iguales, como también en las medicaciones, cuando vean medicación también. Tenemos la alteración de la presión arterial. Acá tenemos la hipertensión y la hipotensión. ¿Qué quiere decir la palabra hiper e hipo? ¿Qué nos marca? Hiper. Que es muy alta o muy baja. Muy bien, una es elevada, la otra es baja. Hipertensión arterial lo llamamos el asesino silencioso también. Por eso es habitual que uno se controle también la tensión arterial, como dijo la compañera al principio, ¿no? Que dijo su valor de tensión arterial. Está bueno que lo sepamos. Hipertensión arterial. Según Cosier, es 140-90, ¿qué? Milímetros de mercurio. Bien, mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. ¿En cuántas oportunidades no tomamos esta? ¿Tomamos una sola vez y ya es una persona hipertensa? No. No, es en un rango de 2 semanas, creo, algo así era. Para diagnosticar. Bien. La bibliografía nos habla de 2 oportunidades, 3 oportunidades, ¿sí? En diferentes tipos de horario, ¿sí? Y la primera la vamos a llamar la hipertensión arterial desconocida, que sería la primaria o idiopática. Por ejemplo, llevamos una vida sana, hago deporte, sin embargo tengo la presión arterial elevada. Bueno, esta es la desconocida. No sé por qué, hice todo bien, pero la presión arterial se me fue para arriba. La presión arterial conocida entonces, o secundaria, ¿qué va a hacer? Hace que el paciente tenga una presión arterial elevada. Uh-huh. Bien, pero ya sabemos cuál fue el desencadenante, ¿no? Fumo, no hago deporte, tengo exceso con las comidas. Luego también vamos a tener la hipertensión arterial del guardapolvo blanco. Por ejemplo, en su domicilio el paciente tenía 120-80 milímetros de mercurio, ve al enfermero, ve al médico, se pone ansioso. ¿Cómo va a ser la presión arterial en el hospital? Mayor. Bien. Entonces, como enfermero, ¿qué debemos hacer? Tenemos al paciente, está ansioso, está nervioso. ¿Cómo lo podemos ayudar? Tratar de que se relaje. Uh-huh. Bien, le transmitimos tranquilidad, tratamos de hablar, se le explica lo que se le va a hacer, ¿verdad? La hipotensión. Dijimos una era alta, la otra baja, hipotensión arterial. Esta tiene que ver con una lectura sistólica de 85 a 110 milímetros de mercurio según Cosier, ¿sí? Y es la que nos va a dar la tensión baja de esta persona. Por ejemplo, ¿quién fue la que comentó al principio que dijo que tenía 160 o 170 milímetros de mercurio? Sí, yo. Bien. Bueno, es tu presión habitual, ¿verdad? Sí. Ahora imagínate que tu presión habitual es de 140-80 milímetros de mercurio. Y te tomaste la presión y te dio 160 milímetros de mercurio. Ahí tuviste un descenso de presión arterial. Por eso es importante también como enfermero saber la presión habitual de los pacientes o preguntarles si saben. Muchos saben, otros no, como nosotros que estamos acá, ¿sí? Pero está bueno saberlo para compararlo.
La otra presión que tenemos es la hipotensión ortostática. Cuando cae la tensión arterial, cuando se sienta o se levanta el paciente. No sé si alguna vez le sucedió de pararse y sentirse mareado, así como la imagen, la primera imagen. Bien, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo? Entonces, la sangre abandona los demás órganos, sobre todo el encéfalo, la cabeza, y se va para la periferia. Entonces nuestra tensión arterial es en ese momento donde disminuye. Dijimos también los analgésicos, ¿verdad? Dijimos también la hemorragia, la deshidratación. ¿Cómo debemos tomar la presión arterial de esta persona, entonces, que tiene hipotensión ortostática? Sentado y acostado está bien, pero se levanta y empieza con mareo. ¿Qué paso debemos seguir nosotros como enfermeros para tomar la presión? Sentarlo nuevamente. Muy bien. Esperar que se estabilice y volver y tomar la presión. Excelente, ahora lo vamos a ubicar paso por paso. ¿Qué más podemos hacer? Levantarle las piernas. Puede ser también que... Ajá. ¿qué iba a decir? Que, por ejemplo, cuando a una persona le baja la presión, no sé, en la calle, Sí. lo hacemos acostar, o se lo hace acostar y se le levantan las piernas. Bueno, pero ahí hablamos de la hipotensión, ¿no? Claro. Como le sucedió a la compañera que pusimos un ejemplo, ella habitual de 140-80 milímetros de mercurio, pero de repente tiene 160 milímetros, le bajó la presión, se siente mareada, ahí podemos hacer lo que decías, levantar las piernas, ¿no? Bueno, en este caso es diferente, hablamos de hipotensión ortostática. El paciente se sienta o se levanta y se siente mareado. Bueno, vamos a seguir los pasos. Primero, lo ponemos en posición supina. Después van a ver lo que es posiciones, ¿no? Lo tenemos acostado al paciente. Acostado por 10 minutos. ¿Tomamos solamente la presión arterial al paciente ahí? No, el pulso también. Excelente, el pulso también va a ser otro que nos va a dar el indicador. Se registra el pulso y la tensión arterial. ¿Sí? ¿La saturación también? En este caso, en la ortostática estamos hablando. El paciente se levanta y se marea, le baja la presión. Solamente la TA no le tomamos, sino también el pulso. Como tercer paso, se ayuda a sentarse y a pararse. ¿Qué debemos evitar con el paciente? ¿Lo ayudamos a sentarse o a pararse? ¿Qué evitamos? Que se desmaye. ¿Que haga un movimiento brusco? ¿Cómo? Que tenga como un movimiento brusco. Un ejemplo, el paciente hace días que está en reposo prolongado. Bueno, el médico dice, bueno, ya aquí sentando a Juancito, nosotros sabemos que si la persona está mucho tiempo en reposo prolongado, puede suceder que tenga o diga, bueno, me siento mareado, pero el señor manejaba una tensión arterial dentro de todos los parámetros normales, pero bueno, lleva mucho tiempo en reposo prolongado. Le dice que el médico dice, bueno, hay que pararlo, Juancito tiene que comenzar a moverse, a despegarse de la cama. Juancito está en la habitación con el familiar, se sienta al borde de la cama, se levanta y dice, bueno, siento que me mareo, siento que me voy a desmayar. Ustedes, ante esa situación, ¿qué es lo que hacen? Dejan que se caiga, se rompa la cabeza, acompañan el movimiento, salen corriendo a la habitación. Se vuelve a sentar. Lo vuelven Que se caiga, sosteniéndolo. sosteniéndolo. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo sentadito o lo acuesto? Bueno, lo acostamos. Luego, ¿qué hacemos? Elevamos Las piernas. Las piernas. Listo. ¿Seguí, Hugo? Sí. Bueno, tomamos la presión sentado. Si es que no
no se llega a caer, ¿sí? Tomamos pulso, tensión arterial. Este se repite a los 3 minutos y se registra. Si la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón aumentan 15 a 30 latidos por minutos y la tensión arterial sistólica baja 20 milímetros de mercurio o la diastólica baja 10 milímetros de mercurio, estamos hablando de hipotensión ortostática. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Según COSIAR, la presión normal, hipertensión... Un segundito, una acotación, Hugo. No es lo mismo hablar de hipotensión ortostática que de hipotensión arterial. Claro. La hipotensión ortostática es una situación que les sucede en este momento, les pudo haber sucedido muchas veces a ustedes. Están acostados, tocan el timbre, suena el teléfono, me quiero levantar de manera abrupta y siento que me da vuelta todo, me tiemblan las piernas. Bueno, eso es porque yo me levanté de golpe, ¿sí? No es lo mismo hablar de hipotensión ortostática que de hipotensión arterial. Sí, Hugo. Excelente, bueno. Tenemos la tabla. Esta es la de la Sociedad de Cardiología, ¿no? Acá tenemos la presión arterial normal, menor de 130 milímetros de mercurio como sistólica y o diastólica menor de 85 milímetros de mercurio. Tenemos la presión arterial limítrofe, como dice la palabra, está ahí en el límite de 130 a 139 milímetros de mercurio y o 85-89 de diastólica milímetros de mercurio. Luego tenemos la presión elevada, la hipertensión arterial, nivel 1. Fíjense que está en rojita, 140 a 159 milímetros de mercurio y o 90 y 99 milímetros de mercurio. Y también tengan en cuenta que se considera que una persona presenta hipertensión cuando su valor es igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. ¿Sí, Hugo? Muy bien. Luego tenemos nivel 2, 160, 179 y o 100, 109 milímetros de mercurio. Nivel 3 de hipertensión arterial, mayor a 180, mayor o igual a 180, mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, y la hipertensión sistólica aislada, mayor o igual a 140 y mayor a 90 milímetros de mercurio. Es muy importante que esta tabla lo sepamos, y por eso vamos a pensar un poquito y vamos a ubicar esta presión, por ejemplo, 150-75 milímetros de mercurio. ¿Qué sería en el cuadro? ¿Dónde lo ubico? ¿En qué categoría lo ubicamos? ¿Cómo? Hipertensión de primer nivel. Muy bien. Aislada. No, hipertensión de primer nivel. Fíjense, el 150-75 dijimos. Tenemos 90/60 milímetros de mercurio. Aislada, eso sería. Aislada, mayor o igual. Sería presión normal. Esta es tramposa. Es limítrofe, profe, me parece. No, limítrofe. Normal. Fíjense en el cuadro. Cuando uno va a hacer mención de la hipertensión sistólica aislada, eso generalmente se da en el adulto mayor, donde la tensión arterial sistólica, presión arterial sistólica, va a ser siempre mayor o igual a 140 y la diastólica va a ser menor a 90.
ustedes les llegaran a hacer una pregunta en el examen, siempre se va a hacer esa mención, adulto mayor que presenta 80, 90 años. Pero si es una persona joven o adulta y presenta 90, 60, yo no puedo decir que esa persona presenta hipertensión sistólica aislada, porque para presentar una hipertensión sistólica aislada, primero la sistólica tiene que ser mayor o igual a 140 y en este caso no se está dando. Entonces, si yo tengo que responder a qué categoría según la Sociedad Argentina de Cardiología, si una persona presenta 90 o 60 milímetros de mercurio, lo vamos a ubicar en qué categoría. La normal. Según esta tabla, lo ubicaríamos en la presión arterial normal. ¿Esta tabla la tienen que memorizar? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan al campo práctico van a estar y van a tomar los vitales, obviamente que va a ir el docente y va a preguntar, ¿cuánto te dio de tensión arterial? Ustedes van a decir 160/90. Yo te voy a preguntar, ¿qué nivel estás? Cuando, por ejemplo, decimos 160/90, ¿en qué categoría lo ubicamos? Sabemos que ambos valores están alterados. 160/90. ¿En qué categoría? ¿En qué nivel lo voy a ubicar? En hipertensión. 160/90, el mayor. ¿Sí? Porque los dos valores están alterados. No hice menos. No, en el 2. ¿Me estás preguntando o estás respondiendo? Está en el nivel 2. Está en el nivel 2, ¿sí? No puedo ir por el menor nivel, sino que tengo que ir por el mayor nivel. ¿Se comprende? Muy bien, Janina. Bueno, este cuadrito, hagan una regla mnemotécnica, memoricen porque se va a preguntar constantemente. Profe, Sí. por ejemplo, una persona que toma antihipertensivos. Sí. Para más o menos calcular la presión arterial media. Ustedes, cuando vayan al ámbito hospitalario, cuando ustedes vayan al ámbito hospitalario, no conocen a ningún paciente. Entonces, antes que vayan al ámbito hospitalario, ustedes van a tener un taller. De igual manera, tienen un anillado, y después tienen videos, para hacer el procedimiento correcto. No como me lo enseñó mi tía, que es enfermera, mi abuela, que es macanuda y hace 30 años que se jubiló, no como mi mamá, porque cada institución tiene su manera. Nosotros enseñamos lo básico, lo que nosotros tenemos por normativa en la facultad y lo aplican todos los años. No es porque la profesora, la otra profesora trabaja en esa institución, eso lo aplica en la institución, pero nosotros en la facultad todos los años vamos a realizar de la misma manera. No me quiero adelantar, pero bueno, el procedimiento lo tenemos en un anillado, en los videos, y próximamente lo van a ver ustedes en los talleres. Sí, seguimos. Sí, teníamos también la presión de 145/93 milímetros de mercurio. Tomamos la presión al paciente y Perdón, profe, hay un micrófono que está haciendo eco y no se lo escucha bien. Gente, apaguen los audios. Eso quería hacer una consulta. Sí, ¿está hablando Patricia? Yo, profe. Sí, sí. En el ejemplo anterior, 170/90. El valor de 160 está en nivel 2 y 90 nivel 1 histórico. En ese caso me No escuché, Mabel, no sé si... No escucho nada, escucho acoples, no escuché la pregunta. Bueno, vamos haciendo ejercicios con esto, porque es lo que nos va a pasar en el ámbito hospitalario. Tenemos 145/93 milímetros por mercurio.
Jazmín, ¿a quién no escuchás? ¿A Víctor Hugo o a mí? Nivel 1. Nivel 1. Atención al nivel 1. Muy bien, nivel 1. Sí, Jazmín. Jazmín, dijiste que no escuchabas. ¿A quién no escuchás? ¿No me escuchás a mí o a Hugo? Bueno, señorita. Seguí, Hugo. El acople. Sí. Bueno, nuevamente tenemos un paciente con 149/80 milímetros de mercurio. ¿En qué categoría lo ubicamos? Nivel 1. Nivel 1. A ver, lo vemos bien. Otra vez, 149/80. Nivel 1. Ahí pusieron nivel 1 también, Ramírez. Bueno, también puede ser una hipertensión sistólica aislada también, ¿no, Mabel, Y pero si no sabemos Digo el la historial profesora del para que paciente, sea sistólica aislada tiene que especificarse que es adulto mayor, según entendí. Excelente también. ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Como dijo la profesora Mabel, en el examen te van a decir persona de tantos años, le sube la presión por primera vez, ¿sí? O está manejando una presión habitual o todos los días de 149/80 milímetros de mercurio. Y tenemos ahora 195/75 milímetros de mercurio. ¿Dónde lo ubicamos? Nivel 3. ¿Sería nivel 3? Nivel 3, mayor o igual a 180, mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. ¿La diastólica es la misma? Es aislada. Bien. Vemos las dos. Acuérdense que acá en la tabla tenemos la sistólica y la diastólica. ¿Sí? A veces nos dejamos engañar y nos concentramos en la sistólica nada más. 120/60 milímetros de mercurio. Normal. normal. Muy bien. Normal. 180/100 milímetros de mercurio. Nivel 3. Nivel. ¿En el nivel 2? Nivel 2. Eso, sistólica, diastólica. Acuérdense, lo ubicamos las dos. 105/70 milímetros de mercurio. Normal. Normal. Muy bien. Bien, Pablo. Janina también. 220, Epa. 100 milímetros de mercurio. Eso ya sería sistólico. De nivel 3. Sí. Excelente. Estaba esperando los mensajes del grupo también. Bueno, ¿vieron cómo lo vamos ubicando todo esto? Sí, profe. Ustedes, si quieren, pueden hacerle una captura o anotarlo, como dijo la profesora Mabel, porque es muy importante, les va a acompañar en la práctica, en el trabajo. La tabla anterior, Claro, esta, esta no es la de ejercicio, es la otra. la anterior. Ahí se las dejo. Ah, muy Ahí bien. Acá. En un ratito. La anterior, déjala para que... ¿La dejamos un ratito más? Sí. Ya está, la otra. La otra que es más grande. Esta es la tabla de la Sociedad Argentina de Cardiología. También, todos los años lo vamos a utilizarlo. La médica 1, médica 2, quirúrgica. ¿Listo? ¿Ya está?
Tengo una pregunta, no me quedo claro si 180 sobre 65 es nivel 3 de hipertensión. 180 sobre 65. Siempre cuando la presión, acordate que una persona se considera hipertensa cuando el valor es mayor o igual, ya sea desistólica o bien diastólica. Puede suceder que muchas veces esté elevada la sistólica, pero no la diastólica. ¿Se comprende? Entonces, cuando yo voy a hacer una pregunta, me fijo cuál de los valores está alterado y a qué categoría pertenece. ¿Sí, Hugo? Muy bien. Tenemos signos y síntomas de hipertensión e hipotensión. Según Cossier, cuando tenemos la presión elevada, hipertensión, tenemos cefaleas, zumbidos en oídos, enrojecimiento facial, hemorragia nasal, fatiga. Y al contrario que la hipotensión, ¿se acuerdan que se iba la sangre a la periferia? En la hipertensión se concentra en el encéfalo. Entonces también por eso tenemos el zumbido, por eso también la persona está colorada, o le sale sangre por la nariz, ¿no? Tiene hemorragia nasal. Tenemos la hipotensión. Bueno, acá vamos a tener taquicardia. Acuérdense, el corazón trata de compensar nuestra presión arterial. Tenemos mareos, desmayos, la piel fría y húmeda, pálida y náusea. El paciente puede estar cianótico, puede tener la visión borrosa, confusión mental. Y luego tenemos la valoración de la tensión arterial. ¿Qué necesitamos como profesionales para medir la tensión arterial? Un tensiómetro. Muy bien, tensiómetro. ¿Qué más? El estetoscopio. Excelente. ¿Qué más nos faltaría? Tenemos tensiómetro, estetoscopio. ¿Cómo? Estetoscopio. Bien. El manómetro, no nos olvidemos. Esto tiene que estar presente. Todo esto tiene que estar en buenas condiciones. La perita, la válvula, ¿no? Acá dentro del tensiómetro tenemos la vejiga. Acá la podemos ver. La longitud, la pera, la válvula, el estetoscopio. Bueno, generalmente el tensiómetro es de velcro, una pera donde insuflamos, nos fijamos el manómetro, hasta dónde podemos medir. ¿Y cuántas medidas de tensiómetros hay? ¿Hay uno solo? ¿Hay dos? Puede dos. Bien, hay varias, especialmente 3 tamaños estándares: pediátrico, adulto y obeso, ¿no? O para el muslo también. Ustedes como profesionales de enfermería van a determinar qué tamaño es para cada paciente, ¿sí? Para un anciano frágil, para una persona normal, un obeso, una persona grande. Y van a existir también dos tipos, el manual y el digital. Nosotros tenemos esto, nos dirigimos de manera manual, ¿no? Hacia el paciente. También tenemos el método de auscultación que fue hecho por el cirujano ruso Korokov. De ahí viene este nombre, sonido de Korokov. El primer ruido que escuchamos cuando colocamos el tensiómetro, ¿qué nos va a indicar? Sístole. Bien, y el silencio, el último, nos va a indicar Diástole. Diástole.
Excelente la diastólica. Puede ser quizá lo de loop dup que le dicen. ¿El qué, perdón? Que dicen que el primer sonido es loop y el segundo es dup con D. Ah, no, no lo escuché ese. No. El golpeteo que van a sentir el primero ustedes va a ser nítido. Ese es el que nos va a indicar que es la sístole. ¿Sí? Si ustedes lo escucharon alguna vez, van a notar que es como un aplauso, un latido de corazón, que luego se escucha el sonido de arrastre, como un silencio, y luego otra vez aparece, pero más débil. Luego otra vez el arrastre y así hasta que llega el silencio, que es la quinta fase, y ahí es donde nos indica la diastólica. Tenemos los métodos. Bueno, vimos los dos métodos, el directo. Un segundito, Hugo. Sí. Entonces yo sé que a través del método ocultatorio voy a obtener que la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y con el método palpatorio, ¿qué voy a utilizar? ¿Y qué voy a obtener solamente? ¿Y en qué casos se aplican? El pulso. No, la presión, pero sintiendo ese... Ay, no sé cómo explicarlo. Sí, Hugo. Vamos a verlo. Bueno, dijimos dos métodos, el directo, ¿verdad? Que es el invasivo. Este es nuevo, o sea, para acá en la clase digo, ¿no? La colocación de un catéter en la arteria y nos va a dar una medida muy exacta. La que estuvimos viendo es el método indirecto, ¿no? Vimos el tensiómetro, el estetoscopio. Esos son los métodos no invasivos. Y ahora, no podemos escuchar el sonido de Korokov. Acá es donde entra el método palpatorio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué métodos utilizamos entonces? No escuchamos el sonido de Korokov. ¿Qué método usamos? El pulso radial. Excelente. También si es primera exploración del paciente, podemos utilizarlo para saber hasta dónde insuflar el manómetro. Si no escuchamos el sonido de Korokov, ¿cómo va a ser nuestro valor de sístole? ¿Con el método palpatorio? Sí. No, con el estetoscopio. No escuchamos el sonido de Korokov. Bajo. Muy bien, va a tener una infravaloración sistólica. Y también puede tener una sobrevaloración diastólica. Luego vamos a ver lo que es hiato también, hiato ocultatorio. Bueno, a tener en cuenta esta parte de los puntos anatómicos. Hugo, acordate que dentro de 10 minutos comienza Gloria. Listo. Bueno, tenemos el pulso braquial para la tensión arterial. El paciente le duele el hombro. ¿Qué hacemos? ¿Le tomamos de ese miembro? No, si le duele el hombro, no. Claro, evitamos esos momentos. Cuando está lesionado, cuando tiene un vendaje, un yeso, cuando tiene una extirpación quirúrgica de los ganglios linfáticos o de la mama, cuando tiene una vía periférica, cuando el paciente presenta una fístula arteriovenosa para diálisis. Y acá los puntos ustedes ya lo vieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan estos? Sí, lo vimos con Flor. Sí. Sí, Lo recién tienen me fresquito. enseñó la otra profesora. Ajá. Tibial, popliteo, pedio.
Acá tenemos. Si un paciente obeso, ¿no?, viene a la guardia y no tenemos el tensiómetro grande, ¿dónde le tomo la tensión arterial? En el tobillo. En la muñeca. Bien, radial, quiso decir, ¿no? Sí, radial, perdón. Ahí va, eso. Tenemos el hiato auscultatorio, que es entonces cuando desaparece el sonido, ¿verdad? Al desinflar el manguito entre la fase 1 y 2, se pierde el sonido de Korokov. Es un fenómeno que prevalece en los ancianos. En muchos casos, digamos, como que se usa el hiato auscultatorio. No entendí cuándo se pierde. Es un fenómeno que sucede generalmente en la población anciana. Puede ser que perdamos el sonido de Korokov. Entonces por eso decíamos que nos da una sístole baja. Y ahí es donde hacemos el método de palpación. Bueno, el hiato auscultatorio, esta es una ausencia temporal. Recuerden que los sonidos de Korokov son ¿cuántos? 2. El sonido de Korokov, los sonidos de Korokov, ¿cuántos son? 2. El de sístole Los y diástole. sonidos, para yo poder determinar, está compuesta ¿por qué? Por 5 momentos, ¿no? Como van apareciendo los sonidos. Bueno, es la ausencia. Recuerden que aparecía como un golpeteo nítido y a medida que iba descendiendo, el sonido va modificándose. El hiato auscultatorio es la ausencia del primero y segundo sonido que voy a tomar yo sobre la arteria braquial. Vuelve a aparecer en el tercer sonido y este intervalo, esta ausencia, es una franja que va a abarcar 40 milímetros de mercurio. Esto va a ocurrir ¿cuándo? Cuando el paciente es hipertenso, la enfermera insufla demasiado y entonces a mí me va a dar como resultado una subestimación, o sea, un valor bajo de la sistólica y una supraestimación de la diastólica. Por eso tenemos que aplicar el procedimiento y la manera correcta de tomar la tensión arterial. Continúa, Hugo. Bien, tenemos el procedimiento, ¿no? Si el paciente está con las piernas cruzadas, por ejemplo, tenemos esta imagen, pero está con la pierna cruzada. ¿Le podemos tomar la presión arterial? No. No. Excelente. ¿Y si el paciente no se queda quieto, qué hacemos? ¿Se mueve? Lo golpeamos. Lo atamos. Lo cacheteamos. Bien, explicamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si viene, también hablamos del ejercicio, venía de correr o de caminar por el hospital. Bueno, esperamos que descanse un poco, ¿sí? Bueno, errores comunes en la valoración de la tensión arterial. Esto es puntos importantes a tener en cuenta porque hay preguntas de examen. Atenti a estudiar. Tenemos el recuadro también, ¿verdad? En la bibliografía. Así que lo podemos repasar. Tengo el manguito ancho para el paciente, no elegí el correcto. ¿Cómo va a tener la presión arterial? ¿Qué efecto? Y me va a dar más alta de lo que debería. Baja, bien. Tengo el manguito estrecho. Alta. Sí, alta. Agarré uno chiquitito. Bien, el brazo no apoyado. Alta. Alta. Muy bien. Reposo insuficiente antes de la medición. Alta. Baja. Alta. Alta. Lo tenemos ahí, en la tabla 29. Vamos a pasar por este. Por ejemplo, estoy apurado, desinflé demasiado rápido. Porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo me da la presión? La sistólica baja, la diastólica Baja. Es así. Sistólica erróneamente baja y diastólica erróneamente alta.
es muy importante que nosotros sepamos estos errores comunes para no cometerlos. Bueno, los distintos tipos de tensiómetro tenemos digitales, tiene que estar calibrado. Paso, Hugo, paso porque viene Gloria. Sí, hasta acá llegamos. No, del diagnóstico. A vos. Vamos con la licenciada Mabel. Bueno, estuvimos viendo la tensión arterial, estuvimos viendo el pulso. Nosotros nos manejamos ¿con qué modelo de enfermería? Nancy Roper. Nancy Roper. Y dentro del modelo, sabemos que este modelo se centra en las actividades vitales. Dentro de las actividades vitales está la tensión arterial. ¿Hay una actividad vital llamada tensión arterial? No. No. ¿Sí? ¿Qué hago? De esa forma no. En signos vitales entraría. Correcto, signos vitales, pero dentro de los signos vitales, ¿en qué actividad vital va? Respiratoria. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Miren que ustedes piden mucha bibliografía, que suben, que quieren leer, pero me parece que ese capítulo no lo leyeron. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? Estoy afirmando. Bueno, en la actividad vital, respiración. Fíjense que hace unos días, ni bien comenzamos las clases, hay una guía de valoración de Nancy Roper. La tensión arterial lo van a encontrar en la actividad vital, respiración. Entonces, si esa persona tiene alterada, ¿qué pondría? Alteración de la B. Respiración. Relacionado con el factor que le está provocando esa alteración, la etiología y la manifestación es lo que yo observo y lo que esa persona refiere. Pasamos a la otra diapo. Esto fue verdad, un señor joven de 40 años, bastante gordito, él estaba refascinado porque había adelgazado 15 kilos, no sé, en el lapso de 7 días, estaba chocho. Le dijeron que si tomaba un diurético iba a adelgazar. No va a adelgazar, eliminaba líquidos el muchachito, pero parece que no, esa parte no le dijeron. Bueno, esta persona tiene 42 años, refiere haber ingerido excesivo diuréticos por recomendación de un amigo. Y en ese momento, esta persona se encuentra mareada, está pálida y presenta el pulso acelerado. Entonces, ¿cómo será el diagnóstico? ¿Cómo voy a formular? Alteración de la actividad vital. Alimento y bebida. Fíjense, muy bien, respiración, comida y bebida, no, la de Capito la que dijo eso. Alteración de la actividad vital, respiración relacionada con, acá podría ir déficit de volumen de líquido, o bien puede ser consumo excesivo. Puede ser ingesta de diuréticos. Muy bien, manifestado por el señor mareos, lo está diciendo, pálido, lo estoy observando, pulso, lo estoy palpando. Es lo que me dice y lo que veo. ¿Se comprende? Sí. Sí. Bueno, otro. Alteración de la B, respiración. Esa persona presenta una cirugía abdominal, tiene alterado, está hipertenso, ¿no? Entonces, yo voy a poner como la alteración de la respiración relacionada con la cirugía abdominal, que hace que esa persona en estos momentos puede estar hipotenso o hipertenso, de acuerdo a ese paciente. Estos son solamente ejemplos. Puedo poner, si quiero, el valor. ¿Se comprende? Hugo, pasá a la otra diapo. Hugo. Sí. Está pasando, ¿no se ve? Muy Sí, chiquito. se ve. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Bueno. Estamos con el PAE. Ya termino, Gloria. La valoración. Es un señor, yo tengo la planilla. Es un paciente de 68 años,
manifiesta mareos, visión borrosa, pulso acelerado. Refiere además a haber ingerido escaso líquido, ya que no presenta sed. ¿Cómo va a ser ese diagnóstico? Alteración de la actividad vital respiración, ¿relacionado con qué? Con falta de hidratación. El líquido. Manifestado por Mareo, visión borrosa. pulso acelerado. ¿Cuál va a ser? Si esa persona presentaba una tensión arterial normal, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿El objetivo de quién es? ¿Es de Mabel, la enfermera, o del paciente? Del paciente. Bueno, entonces el objetivo va a ser ¿qué? Que el paciente presente o presentara en el futuro valores habituales de la tensión arterial. Puede que ese paciente presenta 130-80, pero ese momento presenta 90-60 milímetros de mercurio. Respecto a sus valores habituales, ese paciente presenta una alteración. ¿Cuál va a ser las acciones? ¿Las acciones de quién es? ¿Es de Mabel o del paciente? De Mabel. De Mabel, la enfermera. ¿Qué es lo que va a hacer esta señora enfermera? Va a realizar CSB, es control de signos vitales. ¿Qué es lo que va a realizar la enfermera? Va a realizar el control de signos vitales. ¿Pero por qué? ¿Porque le tiene tiempo, le gusta usar el tensiómetro? No. Va a realizar el control de signos vitales, ¿por qué? Porque de esa manera va a evaluar que esta persona, ¿qué va a permitir detectar? Si esta persona tiene alguna alteración en su estado de salud. Otra de las acciones, otras de las intervenciones que va a hacer el enfermero o la enfermera es el control de ingesta y excreción de líquido. Va a tener en cuenta que esta señora tome mínimamente 2 litros de agua por día, dependiendo también si a esta señora le guste o no, porque el líquido no solamente es agua, puede ser té, lo que le guste a la señora. Y así, cada vez que yo digo hago esto, fundamento el por qué y el para qué. Si no lo hago porque me dijo María, no lo hago porque me gusta, qué sé yo, porque me lo dijeron. Todo tiene un por qué y un para qué. Basta, Hugo. Y acá terminamos. A ver. Y acá terminamos. Creo que Hugo habrá sido claro. De igual manera, recuerden que esta información, todo lo que se dio en clase, está ya subida a Classroom. Recuerden que cuando uno ve los temas del día, la bibliografía ya se subió. Ustedes tienen que agarrar, fijarse el índice, decir, mira, dio, no sé, respiración, está en esta página. Son universitarios. Recuerden eso, no van a necesitar una mamá que les diga, bueno, haz esto. Son universitarios. Busquen los capítulos. Sí, profe. ¿Alguna duda? Listo, que tengan buen día. Ahora van a continuar con la licenciada Gloria Soros. Profe, está muteada. ¿Me escuchan los dos? Bueno, vamos a tratar, estuvieron viendo tensión arterial, ahora vamos a continuar con el otro signo vital que es la respiración. Así que ahora voy a poner la presentación, si no llegan a ver me avisan, por favor. Sí, profe. La temperatura, la posición de la mano, la posición del brazo. O sea, me fijo en la fotocopiadora y pregunten por el anillado. No